Bien, continuando con nuestro estudio sobre la institución que no se consolidó número 11, ya hemos avanzado bastante, hemos hablado de algunas cosas que son fundamentales, creo yo, que son como principios que uno debe de tener muy arraigados, pilares que sostienen esta creencia. Ahora veamos otro extremo mal interpretado hasta el día de hoy con relación a este mismo asunto, porque lamentablemente ese es el problema que estamos teniendo, que existe una gran cantidad de malinterpretación de las cosas que ha llevado a generar una serie de doctrinas, pero que son una aberración espiritual terrible. Es una cosa que le pedimos a Dios que llegue un momento en que se termine esto. Pero bueno, leamos en Hechos capítulo 16, versículo 30. Lo siguiente, dice, y sacándolos, les dijo, señores, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Como podemos apreciar, de la simple lectura del pasaje antes indicado, se lee claramente que se habla de la salvación para tiempo futuro y nunca que acaecerá de manera inmediata. Aquí es donde tenemos el problema, porque cuando la gente lee este texto lo lee de la siguiente manera: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús el Mesías y sos salvo ya, tú y tu casa. No, el verbo es en futuro, y eso hay que tenerlo muy claro. Por eso se lee claramente que se habla de la salvación para tiempo futuro, y nunca que acaecerá de manera inmediata. Eso hay que dejarlo clarito, porque lamentablemente la gente cuando lee lo que crea, lo que piensa o que le interesa o lo que le gusta, como que si fuera el gusto del cliente. Y no, señores, aquí todos nos sometemos a una única voluntad, que es la voluntad de Dios. Y si Dios dice esto va a ser así de esta manera, no es como me parezca, como yo crea o como me guste o como yo lo voy a pagar. Eso no existe con Dios. Entonces, ese es el problema, o uno de los problemas que nosotros estamos padeciendo, lo que se lee, o lo que mal se lee. Por eso Jesús decía, esto viendo no ven, porque no ven realmente. Y es ahí donde reside o radica todo este debate. Pero lamentablemente la interpretación actual que se le da es que el pasaje antes indicado dice que la salvación es inmediata, pero el verbo utilizado es a futuro, nunca en presente. Por eso podemos leer será. Veamos otro pasaje para poder apreciar el mismo contexto de Hechos. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como podemos apreciar, siempre el verbo utilizado es a futuro y nunca en presente. Pero los religiosos modernos venden la salvación como un bien que se le puede comprar ya, ahora, en el momento cuando el pasaje es claro y que define claramente su acción, que es a futuro, jamás en presente. Imagínense que cómo se repite la historia, ¿va? Cómo nosotros, por eso Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Miren qué cosa tan más interesante. Eh, Hoy en día, la salvación se está vendiendo. Y parece mentira, pero se está vendiendo.
Y esto que se está vendiendo no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque en antigüedad también la salvación se vendió. Miren qué cosa tan más interesante. No parece, pero así es. Y esta venta tuvo otro nombre, se conoció de otra manera. Creo que algunos o muchos han oído la expresión bula. Y para darle un concepto más completo, una bula papal o una bula pontificia. Este asunto de la bula era un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos y religiosos y era autenticado por un sello papal. Y esto de la bula sirvió para que se hiciera y deshiciera con relación a la supuesta salvación y perdón de pecados. Mire qué cosa tan más interesante, ¿verdad? Entonces también tenemos nosotros hoy en día que los grupos religiosos, adoptando el mismo principio que las bulas papales, solo que sin ese formalismo y rigurosidad que tenían estas, también tenemos hoy la venta de la salvación. Créalo o no crea, lamentablemente es un hecho. Y ese hecho es, en pocas palabras, la verdad. Ahora nos corresponde corroborar a través de las Escrituras las verdaderas enseñanzas del Mesías Jesús. Y es fundamental y necesario ver lo que al respecto Él dejó como regla y orden a seguir, sin importar si los apóstoles y demás se salieron de la tangente. Porque como claramente hemos expuesto una y otra vez, debemos estar muy claros que cuando el Mesías aborda un tema y expresa su opinión al respecto, la de los demás sale sobrando, porque Él es el artífice de nuestra fe. Por eso leemos en Mateo 10:22 lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este pasaje deja muy en claro que la salvación no es en el presente, sino que es a futuro. Y solo si el creyente es perseverante, o sea, si su vida es conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad propia del individuo, grupo religioso, creencia, paganismo o secta, etcétera, etcétera, etcétera. Observemos un pasaje más para establecer de forma contundente cómo debemos interpretar la sana doctrina y no seguir falsas enseñanzas ni de paulinos, ni de pedristas o juancistas o de quien sea. Fuera los falsos y engañadores de la verdadera fe. Se escribió en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este pasaje nuevamente ratifica lo que hemos estado analizando, pero lamentablemente quienes debieron desarrollar las instituciones de la fe no lo hicieron, y por eso nunca se consolidaron. Dejamos este análisis para proseguirlo más adelante, pero esperamos le permita entender un poco más la verdadera fe. Como habrá podido apreciar, la institución que no se consolidó hoy en día comienza a desmoronarse y amenaza con llevarse al fondo del abismo a todos aquellos que no puedan escapar de ella. Si usted está interesado en conocer lo que Dios dice con respecto a todos los aspectos de la verdadera fe y no quiere continuar siguiendo las hijas o la madre de las rameras religiosas, lo invitamos a escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com o visitar la página de iglesia-de-dios.tk y sintonizarnos a través de la radio en http listen.radionomi.com / del reino radio 3
Puede también pedir cursos por correspondencia electrónica para su crecimiento espiritual y así poder compartir con usted lo que Dios reveló en el libro de Revelaciones. Y que la mayoría de grupos religiosos hasta el día de hoy no se atreve a decirle a usted. Así que usted decide. Quisiera concluir este tema, que solo lo hemos abordado de una manera a vuelo de pájaro, con un pasaje que creo que cierra este asunto en particular. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, lo siguiente. Miren qué declaración tan más extraordinaria. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren qué pasaje tan más increíble, qué toma de fotografía tan más extraordinaria. Lo podríamos desmenuzar para tratar de encontrar todo lo que en este pasaje, el conocimiento y la riqueza que se da. Es una vista panorámica de un suceso extraordinario, visto a través de los tiempos, en una visión única de lo que ha de acaecer a todos aquellos que pretendan formar parte del reino de Dios. Lamentablemente, pues estamos llegando al final. Nos gustaría hacer un abordaje más completo de este texto. Pretenderemos en un momento determinado hacer un estudio del libro de Revelaciones para encontrar la verdad que se encuentra en él, para descubrirla. Así que esperamos que esta enseñanza del día de hoy le haya servido. Por favor, escríbanos. Si tiene cuestionamientos o dudas, por favor envíelas. No hay ningún problema, nosotros con gusto le atendemos.